Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a esperar ahora a nuestro invitado de hoy, de esta tarde, de este Grafo Fusión Café número 45. Hoy vamos a hablar de altas capacidades, de adolescentes, de escritura y altas capacidades. Así que en breve os voy a presentar a Rafael Cruz Casado, el hombre, ¿no?, que sabe muchísimo tiene mucha experiencia en altas capacidades en escritura, es grafólogo y ahora os lo presentaré. Así que, dentro ya. Veamos si lo consigo. Bueno, vamos a ver, empezamos con los directos estupendos. Aquí lo tengo y ahora falta que lo pueda conectar. Esto va a necesitar un poco de paciencia. Aquí lo tengo, invitar. Vamos a ver. Bueno, veamos. Hola. Hola, Uy, no te veo. no comprendo por qué. ¿Has puesto la cámara para el lado, para cambiarlo de lado? Hola, Clara, estamos aquí intentando conectarnos. ¿Lo has puesto? Sí, se supone que sí. Sí. Ah, Ahora, no. ahora. Ay, que te veía. Ahora ya no. Ah, no, es que la tenía para el otro lado. Estaba bien. Lo que ocurre es que no Ah, salía. Estaba bien, pero no salía. perfecto. Ahora yo también me estoy recolocando. Muy bien, Rafael, qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este súper grafo café. A ver, ¿tienes la tacita preparada? Aquí está preparada. Súper importante. Y espero que las personas que ya se están conectando también tengan su taza de café o de té o de mate, cada uno. Bien. Bueno, este es nuestro grafocafé número 45. Llevamos por 45 grafocafé. Y Rafael, por suerte, es la segunda vez que estamos tomando este café hermoso y virtual, donde compartimos muchísimas cosas. Así que Cierto. hoy vamos a hablar, como estaba indicando antes, vamos a hablar de un tema que además a mí me gusta mucho, que es, y que desconozco también mucho, un poquito solo, de adolescentes y altas capacidades, ¿no? Cómo vemos en la escritura, qué rasgos, qué gestos, ¿no? Que, bueno, luego habrá un montón de preguntas. De lo que antes se llamaba superdotados, que ya también nos explicará Rafael por qué antes se llamaba así y ahora está, ¿no? Y cuál es la palabra idónea para referirnos a estas personas. Pero antes me gustaría que, ya sé que algunas personas, casi todas ya lo conocéis, pero hacer un breve resumen de su currículum para que conozcáis un poquito toda su carrera profesional. ¿Te parece, Rafael? Perfecto. Muy bien. Muy bien, Rafa, pues vamos allá. Rafael Cruz Casado es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia Contemporánea Universal por la Universidad Complutense de Madrid, pericial por la Universidad Complutense de Madrid, laureado en Psicología de la Escritura y en Pericia Caligráfica con base psicológica y especializaciones en paidografía. De ahí viene toda esta tradición de los adolescentes en la escritura. Está especializado en orientación escolar y profesional, en selección de personal, en relaciones de pareja, en psicología del dibujo y pericia gráfica forense por el Instituto de Investigación Psicológica de Milán, Italia. Su experiencia profesional abarca desde, para resumir, ¿no?, la docencia en grafopsicología, en paidografía, en grafopatología, en selección de personal, test proyectivos, pericia caligráfica judicial para muchos organismos públicos, universitarios o privados. Seguimos con la formación de Rafael Cruz Casado. Tenemos que es docente para la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, AIPS, que está en Suiza, Italia, España, México y Argentina. Desde su experiencia ofrece trabajo de apoyo a varios gabinetes psicológicos referentes en el diagnóstico y seguimiento de pacientes a través de los informes grafopsicológicos. Pero aquí no acaba, porque seguimos y sigue, ¿no? También su trabajo está relacionado con la aplicación de la reeducación grafomotriz para gabinetes en el tratamiento de la dislexia, la disgrafía, el TDAH en Madrid y en Mendoza, Argentina.
Es perito calígrafo judicial en los tribunales de justicia desde el 1998. También trabaja en selección de personal y recursos humanos para distintas empresas privadas y organismos estatales. Sigue haciendo aportes como conferenciante internacional en distintos congresos nacionales, internacionales, México, Argentina. Ha sido autor y coautor en diversas publicaciones y libros como, bueno, por citar alguno de los más actuales, La escritura titubeante en la revista Grama, que fue en diciembre del 2019, un libro publicado, Lo que tu firma esconde, que son firmas y rúbricas desde la psicología de la escritura, junto a autores como Antonello Pizzi y otros autores. Ha realizado traducciones de la lengua italiana al español de libros como Psicología de la escritura, también su primera publicación de un manual de grafopsicología cognitiva titulado ¿Inteligentes o listos? Es una mirada reflexiva desde la grafología junto a varios autores en 2013. También, ¿no?, una de estas tantas publicaciones que Rafael continuamente hace, porque son muchos años de profesión, es un informe grafopsicológico desde el sistema psíquico marquesiano, desde la revista Gramma, en 2010. Grafopsicología en el aula, que es detección de problemas, en una revista profesional, el del CSI, CSIF, que es en abril del 2006. Tiene muchos más artículos y muchas más ponencias y muchas más aportaciones, pero para no alargarnos y al grano, solo citaré algunas de sus investigaciones realizadas, como la investigación sobre la disgrafía y la dislexia, sobre la escritura de niños y adolescentes, investigación en diferencias escriturales entre mujeres y hombres en relación su neuroquímica y personalidad, y participa y forma parte, asumiendo la fundación y vicepresidencia de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, que tiene sedes en Suiza, Italia, España. Asume la presidencia de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura en España, miembro y representante legal para España en la Sociedad Internacional de la Escritura, y muchísimas más cosas, ¿no?, de miembro, fundador, presidentes, que no acabaría nunca. Así que, bueno, para terminar, voy a empezar pues con las preguntas, ¿no? Termino con la presentación, que no veas qué currículum, Rafael. Seguro que has hecho cosas nuevas, ¿no? Sí, hay algunas cosas nuevas, pero vamos a lo importante y lo interesante, que es hablar de los chicos y los adolescentes con altas capacidades. Vale, yo me preguntaba, ¿qué diferencia o no, o qué debemos fijarnos cualquier persona, grafólogo o no grafóloga, en la escritura de una persona con altas capacidades? ¿Qué puede tener que nos pueda llamar la atención? Hay varios argumentos, nos metemos de lleno, me encanta. Hay varios argumentos que hay que tener en cuenta, pero que pueden funcionar para algunos niños y adolescentes con altas capacidades y para nada funcionarán con otros. Me explico. Un niño, niña, y aquí es importante distinguir entre niño y niña, un adolescente, varón o mujer, tienen las muestras gráficas de altas capacidades normalmente distintas. Todos sabemos que las niñas tienen una habilidad grafomotriz mucho más desarrollada, neurológicamente está demostradísimo, mucho más desarrollada, además tienen mucha mejor conexión interhemisférica y por eso les permite escribir y hablar, además de porque tienen la zona del habla más desarrollada que los niños, les permite hacerlo mejor. ¿Qué ocurre? Que los niños que no tienen disgrafía y altas capacidades, como argumento representativo para ellas, fundamentalmente, no tanto para ellos, es que tienen una grafía normalmente entre 3 y 4 años por encima de lo que les corresponde neuromotoramente para su edad. Y esto es fundamental, verlo y saber distinguirlo. Para saberlo distinguir hay que tener claro cómo son las grafías de los niños por edades. Si trabajas con niños eso lo aprendes rapidito. Y cuando ves un niño que te dicen, este niño tiene 8 años y la grafía es de 11, 12 años, dices, se te elevan las antenas de poner la atención porque hay posibles altas capacidades. ¿Qué ocurre? Que a las niñas esto se les nota mucho por sus especiales capacidades neuromotoras, pero sin embargo ni los niños con altas capacidades suelen dar en positivo para este argumento.
A veces sí, ¿eh? A veces sí, a veces no hay ningún tipo de problema, están a la par que las niñas, pero habitualmente no. Y luego además tenemos el problema, bueno, eso sería el argumento principal, aparte de muchos otros que paso luego a contestarte. Luego está el problema grande, que hay no pocos niños con altas capacidades y con una disgrafía motriz absolutamente espantosa. Espantosa para lo que se implica disgrafía motriz, no para la escritura del nano, que lo hace lo mejor que puede. Pero es una disgrafía muy, muy marcada. Y entonces, ¿cómo distinguir estas disgrafías motrices de las disgrafías motrices de un niño sin altas capacidades? Pues también hay unos argumentos de fondo importantes. Pero no porque encontremos disgrafías motrices no vamos a pensar que ese niño no tenga altas capacidades. Niñas con una cosa, Rafa, a ver si entendí una cosa. Entonces, chicas y chicos con altas capacidades pueden tener disgrafía. ¿Eso es correcto? Aunque tengan altas capacidades. Las chicas casi nunca. Vale, se da más en varones. Sí. Se da más en varones la disgrafía, pero las altas capacidades también se da más en varones, ¿o no? ¿O eso no está probado? No. De hecho, ahora vivimos un boom de identificación de altas capacidades en niñas absolutamente brutal. O sea que las altas capacidades pueden ser tanto niños como niñas. Lo que sí que estamos hablando, que en altas capacidades se puede tener disgrafía, que para quien no sepa qué es disgrafía, pues es una, bueno, ¿cómo le podríamos explicar? Para que la gente que a lo mejor no entienda una alteración grafomotriz de las formas gráficas por una mala evolución de la psicomotricidad fina. Vale. Y entonces estamos teniendo que las altas capacidades, las personas con altas capacidades pueden tener disgrafía, punto número 1, y que dentro de altas capacidades, disgrafía, el varón se da más en varones que en chicas. ¿Sí? Muchísimo más. Mira. Bien. Oye, ¿estás oyendo? Un momento, ¿estás oyendo una sierra o algo? ¿Se oye? No. No. Ah, perfecto, entonces. Nada, que tengo obras. Vamos a ver. Vale, perdón. Vale, me quedó claro. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo descubrimos? Pues, ¿cómo lo vemos? Primero, el argumento fundamental es que el niño y adolescente tenga una grafía entre 3 y 4 años superior a lo que le corresponde neuromotoramente evolutivamente. Son niños que ves con una grafía que normalmente te sorprende y preguntas ¿qué años tiene? Porque siempre hay que preguntar la edad y te dicen 9 años. Y tú dices, ¿9 años? Yo hubiera jurado que son 11 o 12. Entonces se te elevan las alertas, dices, caramba, este niño tiene una grafía, esta niña normalmente tiene una grafía especialmente evolucionada. Y claro, tiene una grafía especialmente evolucionada porque su cerebro está especialmente evolucionado. ¿Qué implica las altas capacidades? Así en resumidas cuentas para todo el mundo. Una gran precocidad. Es un cerebro especialmente precoz, con frecuencia y normalmente estimulados y a veces sin estimulación ninguna, el niño de altas capacidades aprende a leer y escribir por sí solo. Normalmente. A veces no, ¿eh? No hay que utilizar este argumento como es altas capacidades, sí o no. Pero normalmente es habitual. Tienen una precocidad del aprendizaje enorme. Luego, otra cosa, y aquí es donde se... Ah, vale, perdón, es que tengo una duda. Cuando dices que tienen una precocidad en el aprendizaje, ¿entendemos en lectoescritura solo o en todos los ámbitos o emocional? No, en general lo que tienen es una enorme ansiedad por aprender. Vale. Y esa enorme ansiedad por aprender está en vínculo con una precocidad en el aprendizaje, en la lectoescritura en no pocas ocasiones, no siempre, pero les ves o cuando tratas con ellos es muy gratificante porque es que te comen con preguntas, se les salen los ojos mirándote para que les des la explicación porque viven con ansia el aprendizaje, lo disfrutan y claro, ves a otros niños de su edad que no están en ese ritmo ni en esa madurez cerebral,
se supone que el pensamiento abstracto se desarrolla entre los 7 y 9 años. Estos niños con 5 o 6 años ya tienen procesos abstractos evidentes, lo cual ya también te da una pista. Y otro tema que es muy común en ellos es el ritmo del aprendizaje. Necesitan aprender, pero como si no hubiera mañana. Meter información, información, información con ansiedad nuevamente, y van a un ritmo tremendo. Y ese ritmo tremendo es fruto de una sinapsis que funciona verdaderamente, enormemente bien, y además de una capacidad dendrítica dentro de esa sinapsis que genera una multitud de conexiones y todo funciona con una fluidez verdaderamente sorprendente. ¿Qué ocurre? Que esto que es tan bonito para verlo, para disfrutarlo, sin embargo a ellos luego les genera muchos problemas de conducta, sobre todo en los varones. Hay una investigación que se hizo hace ya bastante tiempo, fue de las primeras que leí cuando empecé a trabajar con niños con altas capacidades, que decía que el 80% de los varones con altas capacidades son fracaso existencial, escolar y existencial, y que el tanto por ciento que corresponde a las niñas es justo el contrario. Son solamente un 20% de niñas con altas capacidades que llevan a un fracaso social, existencial, escolar y demás. Esto es muy relevante porque lo vamos a ver también en la escritura. Con frecuencia son escrituras muy angulosas, con mucha tensión, con mucha... En los niños que van hacia ese fracaso existencial, no me gusta el término fracaso, pero para que lo comprendamos rápido, a ese conflicto existencial y social, suelen ser escrituras, sobre todo en ellos, con un grado de angulosidad más exagerado, con signos de tensión y de rigidez que no correspondería a un niño emocionalmente de su edad. Y una pregunta, Rafa, por ejemplo, para saber si tu hijo tiene altas capacidades o hija, ¿dónde los tienen que llevar? ¿A un pedagogo? ¿Cómo lo pueden saber los padres? ¿O hay algún profesional? En los centros en España, los orientadores están capacitados para verlo y para hacer los test preceptivos, el WIS sobre todo, que es el que le van a hacer, preceptivos para valorar las altas capacidades. Y aquí hay un tema que se abre, Chantal, que es maravilloso, de si los niños tienen que pasar año, no tienen que pasar año, si es bueno que les hagan el test o no es bueno que les hagan el test. Hay un debate aquí dentro del mundo académico que se dedica a altas capacidades tremendo. Y hay opiniones de todos los lados. Tenemos una pregunta, Rafa. ¿Sí? A ver, tenemos la pregunta de... No veo bien porque está un poquito en blanco, ni Aleuge. ¿La escala de Ajuriaguerra sigue siendo el parámetro que se utiliza para determinar el nivel de la grafomotricidad en relación a la edad? Un paréntesis. La gente que no es grafóloga y que no sabe, la escala de Ajuriaguerra, un psiquiatra vasco-francés de los 40, ¿no? Si no me equivoco, ¿el 40 era? Vale, ¿qué hizo? ¿De los? De los 30. Él huyó de España en la Guerra Civil, ya era don Julián un hombre importante de la ciencia de su época. En los 30 ya huyó. Vale, no me extraña. Vale, pues él es el que, señor Ajuriaguerra, bueno, y detrás hay muchos más, pero él fue uno como que cerró, hizo unas escalas, y es lo que nos están preguntando ahora, ¿no? Que si las escalas de este psiquiatra vasco-francés, que al menos mucha gente usa en la reeducación de la escritura, se siguen usando actualmente. Sí, lo que ocurre es que, Ajuriaguerra, honor y gloria, quitarse el sombrero y nada más que decir, sigue siendo, pues como nuestro Nobel Santiago Ramón y Cajal, un referente, a pesar de que hayan pasado decenas de años de su obra más última. Lo que ocurre es que es verdad que después de Ajuriaguerra se ha trabajado mucho y muy bien en todo lo que es la reeducación grafomotriz, y verdaderamente ya los últimos trabajos
que se están haciendo sobre todo el tema de reeducación grafomotriz a nivel universitario y todas las investigaciones y todos los libros ya apenas tocan a Julia Guerra porque se ha visto desbordado por el tiempo. A Julia Guerra ha sido verdaderamente fundamental y verdaderamente su trabajo es sensacional, pero ahora se trabaja mucho más con otra serie de autores que son más punteros, tienen investigaciones mucho más actualizadas y entonces, sin menospreciar, faltaría más a don Julián, hay otros autores que están más actualizados y que tienen trabajos muy al día y además de muy alta referencia a nivel internacional. ¿Como por ejemplo? Pues en España está, que siempre me olvido su nombre. El Portellano, puede ser. Portollano, gracias. Muy bien, muchas gracias. Pero luego en Italia tenemos a otra enorme que también me olvido el nombre porque yo para los nombres soy muy malo. Buscaré, por aquí está. Tengo ahí varios de sus libros, que es muy buena en todo el terreno y sobre todo en la disgrafía. Y hay autores en la Universidad de La Laguna, ahí en Canarias, hay un gran profesor que trabaja mucho con todo el tema este. ¿Quién es? No voy a decir el nombre porque se me olvidan los nombres. Luego me lo pasas. Ha salido esta semana en El País y yo he subido un artículo suyo en mi Facebook. Pues ahí lo podéis ver. Vale. Sobre las dificultades de aprendizaje y la necesidad de un diagnóstico, entre comillas, muy pronto para curarlas, y además ha creado un método de recuperación de las dificultades de aprendizaje muy eficaz y para niños pequeños. Qué bueno. Yo esto luego te lo digo por privado, por si se me olvida. Qué guay. En el Facebook mío está. Lo acabo de subir esta semana. Vale, es un artículo del periódico El País. Genial, gracias. Vale, entonces volvamos. Yo creo que ya más o menos esa pregunta espero que esté contestada. Si no, la compañera que ha hecho la pregunta puede continuar. Aquí tenemos a ver. Vale. Entonces, ahora me gustaría, para seguir, estábamos hablando de niños y niñas con altas capacidades. Estamos diciendo que esos niños y niñas pueden tener disgrafía, que se da más en varones. Y ahora me preguntaba yo cómo es la escritura de un niño o niña con altas capacidades y además disgráfico, ¿no? Y también la pregunta que va unida es cómo trabajar con ellos, como un niño con disgrafía que no es de altas capacidades o hay un trato distinto, ¿no? La diferencia entre la disgrafía motriz, porque es disgrafía motriz, puede ser también motriz y emocional, pero normalmente, si no ha habido traumas de por medio, es disgrafía motriz. Entre las altas capacidades y un niño disgráfico motriz sin altas capacidades son dos. Y una es desesperante y la otra es, bueno, pues de carácter lógico. La no desesperante y de carácter lógico es que la disgrafía del niño con altas capacidades es mucho más dinámica, siendo disgrafía, que la de un niño sin altas capacidades. Ves que es una escritura normalmente muy ligada y además con mucha angulosidad, con mucha presión, fruto de un mal hábito psicomotriz o una mala maduración psicomotriz, sería lo exacto, pero tiene sin embargo la fluidez que su cerebro impone a la escritura. Y esto es un dato que es concluyente para ver las altas capacidades en los niños con disgrafía. El problema, que estamos de acuerdo muchos de los que trabajamos en reeducación grafomotriz, que estos críos con altas capacidades y disgrafía no somos capaces de sacarles de la disgrafía. Así como somos capaces de superar la disgrafía con los disgráficos de todo tipo, cuando no tienen altas capacidades, con altas capacidades la disgrafía no somos capaces, y no te lo digo yo, que llevo trabajando muchos años, sino te lo dice mi compañera Maite, mi compañera Carlota, otra serie de compañeros con los que he trabajado a lo largo de estos años con recuperación de disgrafías, y es que los críos con altas capacidades
no podemos sacarles de la disgrafía. Hemos estado años y años preguntándonos el por qué y creemos que hemos llegado a una conclusión gracias a la neuroeducación, pero es una conclusión que está abierta porque evidentemente no hemos podido demostrar. En la neuroeducación nos explican todo el proceso de las ventanas del aprendizaje. Las ventanas del aprendizaje son esos momentos en los cuales el cerebro abre la ventana de la psicomotricidad y es el momento donde el individuo, niño, pequeño, tiene la capacidad de desarrollar todo lo que es la psicomotricidad gruesa o la psicomotricidad fina, o ambas, o una más que otra, pero ambas. Luego está la ventana del aprendizaje de la lectura, está la ventana del aprendizaje del habla, está la ventana del aprendizaje del gateo, bueno, distintas ventanas de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado que cuando tú tienes muy abierta una ventana, tiras de los recursos cerebrales impidiendo que las otras ventanas vayan a la par que la que tienes muy desarrollada. ¿Qué ocurre con los críos con altas capacidades? Que tiran de las ventanas que tienen abiertas del habla, son niños que te hablan mucho antes que el resto, son niños que te desarrollan el pensamiento abstracto cuando aún no tendrían que desarrollarlo, son niños con capacidades lógico-matemáticas impactantes y entonces cuando tiras muy fuerte de unas ventanas, minusvaloras el trabajo de otras o anulas casi por completo, como puede llegar a ocurrir, el trabajo de otras. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el momento de que esa ventana se cierra, si tú no la has trabajado, tú has desarrollado mucho tus habilidades verbales, que es lo que les ocurre a ellos, el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico secuencial, la memoria de trabajo, han desarrollado un montón de procesos, pero la psicomotricidad, como la han anulado, tirando mucho y muy fuerte de otras ventanas que estaban a la par de la psicomotricidad abierta, me la bloquean. Y entonces a estos niños les agarramos para intentar reeducarlos grafomotrizmente, esperanzados de que con su inteligencia puedan desarrollarlo, y nos hemos dado 100 veces contra el mismo muro y no somos capaces de solucionar. Esto que me estás diciendo me está dejando súper sorprendida. O sea, como un niño o niña con altas capacidades que es disgráfico, no podemos sacarlos de la disgrafía. Y niños, niñas que no tienen altas capacidades, ¿no? O sea, es increíble. O sea, es que me lo cuentas y no me lo creo. Yo como no he tenido ningún caso de estos, pero me parece, bueno, una putada por un lado y asombroso por el otro, ¿no? Porque no hay, no sé, es como curioso esto, ¿no? Como una mejoría, un poquito de mejoría en niños y niñas con altas capacidades y disgrafía, ¿en mejora? ¿No, con ese trabajo no sé, hay una mejora o algo? En psicomotricidad fina, verdaderamente los logros en referencia a los otros niños, que los recuperamos a veces por completo, es anecdótica, literalmente anecdótica. Me acuerdo la primera vez que nos juntamos todos a hablarlo, que nos emocionamos. A ti tú tampoco puedes, yo tampoco. O sea, lo has intentado con este ejercicio y con este otro, lo has hecho con no sé qué. Lo he hecho todo, no he podido. Y verdaderamente son los únicos niños con los que no podemos. Y ya tenemos claro que son siempre altas capacidades. También, evidentemente, niños con graves problemas neuromotores, neurológicos, pero eso es otra historia. Estamos hablando de un niño de aprendizaje normal, en este caso normal a superior, y sin embargo es incapaz de recuperar la disgrafía motriz porque las ventanas, la teoría que tenemos, que es para comprobar, porque las ventanas del aprendizaje, como eso sí está comprobado, cuando tiran mucho de unos procesos, anulan el tirar del otro, porque evidentemente el cerebro tiene sus limitaciones, por más superdotados que sean, y entonces lo incapacitan para ello. Y luego recuperarles, hoy por hoy, no lo hemos conseguido, a pesar de que hemos trabajado de 1000 formas distintas con ellos. Claro, que altas capacidades sería lo que antiguamente, o se puede conocer por superdotado, ¿no? Sería altas capacidades, sería un sinónimo más o menos. Bueno, el nombre actual ahora, ¿no?
Y claro, yo había leído que las personas superdotadas con altas capacidades, a nivel de relaciones humanas, a nivel social, sí que tenían más dificultad, porque se aburrían, Bueno, no sé. Claro, entonces puede que sí que cuadre, ¿no? Que a lo mejor... pero también es como contradictorio, porque si han ido muy rápido en la lectoescritura, en aprender a escribir y a leer, ¿no? ¿Cómo puede ser que no puedan mejorar su escritura, ¿no? ¿Cómo pueden...? Sí que es normal que puedan tener disgrafía, pero ¿cómo no mejorar la escritura, no? Es como muy curioso, es como que me deja muy sorprendida. sí, bueno, dentro de lo que cabe, la escritura es un problema importante, pero es más problemático, por ejemplo, que tantos superdotados o altas capacidades varones tengan tanto fracaso existencial, tengan tan bajas capacidades de la inteligencia social y emocional y les lleve a tantos fracasos escolares y a tantos conflictos humanos y personales. Eso también hay distintas teorías sobre ello y seguramente están acertadas ya todas sobre el tema, y es que viven con un cerebro que no va en relación con los demás y nosotros nos socializamos con nuestros iguales. Pero mis iguales no son mis niños, mis compañeros de 6, 7 años. Si yo con 6, 7 años he aprendido a leer y escribir solo, tengo una curiosidad absolutamente desbordada por temas, yo qué sé, espaciales, químicos o no sé qué, los niños de 6 o 7 años evidentemente me hacen el vacío, lógicamente me hacen el vacío, porque no estoy en su lenguaje, no estoy en su conversación, no estoy en la socialización que un niño de esa edad demanda. Relacionarme con adultos me viene bien, pero evidentemente ese desfase edad-inteligencia lo van a pagar y lo pagan sobre todo los varones que tienen menos habilidades sociales que las niñas, lo pagan casi siempre de una forma, pues, pesante, que se dice en italiano, dolorosa. ¿Y tú tienes ahí por ahí alguna escritura de niños, niñas con altas capacidades para tener como una idea? Antes decías pues que la firma, sobre todo en varón, ¿no? Niño de altas capacidades, varón, con disgrafía, pues que tendría una tendencia angulosa, una tendencia al texto sucio, más blanco, más negro que blanco. Tengo muchas. Os he hecho un recopilatorio, os voy a poner, a ver si se me da bien. ¿Se ve? Sí, bueno, más o menos, pero bien, bien. O sea, dentro de lo que cabe no se ve en espejo del todo, como yo, bueno, sí un poco. A ver. No, se lee, se lee. Vale, este es un varón sin disgrafía, con 9 años, altas capacidades, con 9 años. Con 9 años y parece, de este niño, 9 años. Pero parece una escritura de adolescente o de más adulto, ¿no? ¿O lo veo mal? Tal cual. Tal cual, no, lo ves divinamente. Por eso os decía que el primer argumento es ese. Luego hay otros argumentos grafopsicológicos, que si me da tiempo os lo explico, como el espacio interletra más ancho que los niños de su edad, como la letra redonda, si son mujeres sobre todo, como el espacio interpalabra más dinámico, más fluido, como una escritura sobre todo mucho más antimodelo. Y todo ello lleva a una grafía particularmente madura en referencia a los críos de su edad, que evidentemente un niño con 9 años normal ni de lejos tiene esta escritura. Tú lo has dicho divinamente, esto puede pasar perfectamente por la escritura buena de un adolescente de 15 y 16 años. Es decir, este niño está cerca de 7 años por encima de lo que corresponde gráficamente a su edad. Increíble, es verdad, increíble. ¿Otra? ¿Hay más? Sí, tengo todas las que queráis. Tengo recopiladas más de 300. ¿Esta es la misma o es otra? Este es otro niño de 9 años. Jolines. Fíjate, tiene muchos espacios entre palabras, ¿no? Aquí es como ese exceso de reflexión o de duda, quizá, ¿no? ¿Era un poco eso o no? Sí, las dos cosas, reflexión o duda. Como es un texto para el cole, vamos a pensar que lo estaba haciendo bonito para entregarlo. Nos quedamos con que esta es la grafía de un varón, sobre todo hay que ponerle género, ¿eh? Porque normalmente un varón con 9 años tiene una grafía
absolutamente distinta. Si me dijeras una niña con 10 o 11 años, te lo compraría. Vale. Pero es un varón con 9 años que tiene una grafía, no es tan alta como la anterior, puede ser perfectamente un niño de 11, 12 años, una niña de 11, 12 años, pero ya está 3 años por encima de lo que le corresponde y, sobre todo en referencia a los otros varones, está 6 años fácilmente por encima de ellos. Increíble. Además, fíjate que estoy pensando, bueno, ya son cosas que sabemos, ¿no? Pero sigo alucinando que con la grafología, con la escritura, podemos detectar, o sea, imagínate, tú no sabes si ese niño tiene altas capacidades o no, pero te entregan una escritura, a ti o a un grafólogo te entregan una escritura y no tienes ni idea, ese niño tiene altas capacidades y de repente ves esto y te dicen que tiene 9 años. Pues claro, dices, ostras, ya eres detectando que esa escritura y ese niño... Ese es el primer argumento. Wow. Ese es el primer argumento. Luego te vas, por ejemplo, fíjate aquí, el espacio interletra. Normalmente todos los niños tienen un espacio interletra estrecho. Fíjate el espacio interletra de este ancho. Sí, es ancho. El espacio interletra ancho, para que la gente lo comprenda, es la capacidad que tengo yo de abertura al otro. Y aprender es estar abierto a comprender del otro, a recibir del otro. Un espacio interletra ancho me está indicando que hay una abertura, una disposición de su cerebro a recibir del otro toda la información que le enriquezca. Y eso además da un componente cognitivo maravilloso, luego da un componente relacional muy positivo. Porque yo me abro al otro significa que yo me comunico con el otro proactivamente. Pero luego tiene la escritura antimodelo, sobre todo para un niño de 9 años, que suelen tener una escritura modelo al 100%. Ya tiene rasgos que son muy antimodelo. De antimodelo hablamos de que la persona ha personalizado su escritura, ya no sigue el modelo caligráfico de los cuadernos Rubio, por ejemplo. ¿Es eso a lo que te refieres? Tal cual, exactamente es eso lo que acabas de decir. Y ya personalizar un signo, una grafía y además hacerlo parco. El mínimo trazo indispensable para realizar una letra. Otro de los signos importantes en la gente con altas capacidades, pero también con la gente inteligente, inteligencia media alta. Hoy la inteligencia media también lo tiene. La parquedad. No pierdo tiempo en desarrollar una letra, la realizo lo más parco posible, porque soy práctico y porque me quedo con lo esencial de las cosas, que para los procesos cognitivos y para los lógicos secuenciales son absolutamente necesarios. La parquedad. Es antimodelo, es parca, el interletra es ancho. Con 9 años ya he empezado con la pubertad y ya me hace la letra desligada, algo que normalmente empiezan a hacer un poco después. También me está indicando por qué este crío con 9 años ya me la hace desligada, cuando la tendría que tener aún ligada. Son un montón de datos que puedo seguir diciendo. Sí. ¿Tienes otra escritura de otro niño de altas capacidades? Tengo las que queráis. A ver, otra. ¡Wow! Esta está como muy ordenada. 11 años. Tiene 11 años este niño. 11 años, no sé si es niño o niña. Niño, sí, también. 11 años. Fijaros lo personalísimo del texto gráfico, que es verdaderamente impactante. Esto, si no te dicen que es 11 años, tú firmas incluso por personas de 20 y pico años. Sin problemas. Qué fuerte. Sin ningún tipo de problemas. Con 20 y pico años, de hecho hay gente con 20 y pico años que no tiene este nivel de grafía. Qué fuerte, increíble esto. O sea, qué fuerte. Y luego también estoy viendo, en las 3 escrituras que nos has enseñado, no sé si lo he visto bien, que tiene como, no sé si le llamáis vosotros chimenea o fantasmas, que son esos espacios entre las líneas en blanco que van de una línea a la otra, que son como generadores o parecen mostrar como un poco de angustia o ansiedad. ¿Puede ser que lo haya visto? Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Sí, a ver, son chavales que tienen una alta capacidad de la lectura del entorno y verdaderamente vivimos en una sociedad bastante neurótica
Y leer también el entorno les genera en no pocas ocasiones trastornos de ansiedad de distinto grado, aparte de otra serie de circunstancias. Y sí, lo has dicho divinamente. En no pocos de ellos vemos, vosotros lo llamáis chimeneas, nosotros lo llamamos espaciamientos verticales, sinuosos o directos. En cualquier forma lo entendemos de la misma manera y decimos lo mismo. Hay un grado de ansiedad en ellos importante, pero eso no tiene que vincularse con altas capacidades porque lo encuentras en multitud de niños de todas las edades y de todo tipo de inteligencia. ¿Y estas son varones? ¿Hay alguna de chica o hay menos, no? ¿En chicas? Espera, No, tengo de chicas también unas poquitas. Esta es una cría, lo que pasa es que no tengo puesto... Bueno, si es mucho lío no te preocupes, ¿eh? Tú continúa por curiosidad, pero estás en el ordenador, que es más difícil. A ver... Si alguien que está escuchando quiere hacer alguna pregunta, pueden hacer las preguntas por aquí y Rafael seguro que os va a contestar, aprovechar esta fuente de conocimiento y este momento que tenemos aquí para aprender, ¿no? Mira, esto es una disgrafía típica de altas capacidades. ¿Este niño es niño o niña? Es varón. ¿Y cuántos años tiene? Yo no me he encontrado al día de hoy. 12 años. 12 años. Sí, también es igual, parece más madura la escritura, parece de un adulto. Y va fluida, a pesar de toda su disgrafía y de su incapacidad de hacer el trazo curvo adecuadamente, y bueno, la disgrafía que tiene, que es evidente, sin embargo... Y veo más negro que blanco, que es lo que tú te referías antes. Puede ser que lo veo como más negro que blanco, como más sucio, más espacios negros que blanco. Sí, son niños con la escritura muy buena apreciación, Chantal. Son niños con la escritura como muy apretada, como muy angustia, me sale en italiano, que genera angustia. En la forma de cómo rellenan el texto genera angustia de su forma. En los disgráficos varones con altas capacidades esa es la sensación siempre. Normalmente son de letra medio grande, en ocasiones grande, pero siempre especialmente angulosa y sin embargo con fluidez y ligada. Y luego la otra forma de averiguarlo es ponerles a hacer los ejercicios de reeducación y que se los pasen por el arco del triunfo porque no aprenden. Ya. El problema es que cuando te venga alguien a tu consulta y veas primero la escritura digas, ¡uy! ¿No? No, yo llevo tiempo ya diciendo que cuando veo disgrafía y altas capacidades le digo a los padres, no te voy a ahorrar el dinero y el tiempo porque no voy a poder hacer nada. Tenemos aquí voy a intentar. Dime, perdona, dime. No, les digo abiertamente que no lo voy a intentar porque ya llevo 15 años peleándome con ello y ya he descubierto que para qué, no tiene sentido. Con lo que tenemos hoy en día no tiene sentido. Aquí nos viene una pregunta que dice, ¿cómo relaciona las altas capacidades y la capacidad de encontrar empleo? Las altas capacidades y la capacidad de encontrar empleo, pues va a depender. Las chicas normalmente lo van a... Mira, esto son altas capacidades de 12 años. Verdaderamente fantástico. Sí, es como una edad gráfica mucho más madura, pero sí, ¿y esta es disgráfica, la escritura? Esta es un punto disgráfico, es varón también, tiene un punto de disgrafía, pero bueno, controlado. Con este sí que me pondría... ¿Sí? Con este sí me pondría, porque tiene muchas variaciones que sí que me atrevería. Con el otro no. ¿Y aquí estoy viendo mucha presión o es que la pantalla? Sí, hay una presión muy hemática que llamamos nosotros, una presión muy discontinua, que es más o menos como lo que decías antes de lo que llamáis chimeneas o espaciamientos verticales.
que es fruto de la ansiedad. Yo, después de trabajar tanto con ellos, he empatizado mucho con ellos y he comprendido que verdaderamente la sensación que tienen de soledad permanente, la sensación de estar desubicados, es muy dolorosa para ellos. Ellos te lo explican, y me lo han dicho no pocas veces: Rafa, es que me tengo que esperar permanentemente a la profesora. Luego dicen que molesto, pero me aguanto durante la primera clase, la segunda clase lo intento y a la tercera ya no puedo. Y dices, no tiene que pagarlo el profesor, faltaría más, ni los compañeros, pero también tenemos que hacer un ejercicio de empatía con aquel niño que va a un ritmo muy superior a sus compañeros, que el sistema escolar les obliga a pasar por el aro y su cerebro dice que naranjas de la China, que no pasan por el aro, que él pide otro ritmo, que él pide otra dinámica, que él pide mucho más intensidad del aprendizaje y mucha más celeridad, y no se la dan porque evidentemente está en una escuela unitaria donde, bueno, unitaria no, una escuela donde todo el mundo tiene que llevar más o menos el mismo ritmo. A ellos les es imposible y por eso acaban con no pocos conflictos. Si el adolescente, y contestando a la compañera, si el superdotado acaba teniendo una buena disposición en el mundo educativo y acaba su carrera universitaria normalmente 2 o 3 años antes que sus compañeros, o al menos 1 o 2, bueno, 1 por lo menos, normalmente luego tienen trabajo bastante bien. Las chicas se las rifan y los chicos, si no tienen problemas de comunicación social, acaban haciéndolo también muy bien. Lo que ocurre es que es muy complicado que no tengan problemas de conflicto social. Es muy complicado. Bien. Rafa, tenemos otra pregunta. Muy bien. Vale. Nos comentan, ¿qué diferencia habría entre la escritura de una niña y la de un niño? Me entiendo que sería una niña con altas capacidades, niño con altas capacidades, que los dos puede que sean disgráficos o no. ¿Qué diferencia habría entre una escritura de niña y de niño con altas capacidades y con disgrafía, por ejemplo? Yo en los 24 años que llevo trabajando con críos no he visto niñas disgráficas con altas capacidades. No significa que no existan. He dicho que yo no las he visto. Las niñas que he visto con altas capacidades tienen esa escritura prototípica que hemos visto. Os voy a poner aquí un ejemplo que me gusta mucho de una cría. A ver si lo encuentro. Esta niña, 9 años. 9 años. 9 claro, años. Parecería de 11, 12, 13 incluso, ¿no? Efectivamente, entre 11, 12 y 13. Y aquí tenemos otra también de... ¿Qué años tiene esta? 11 años. ¿Y es chica? No, este es chico. Ah, vale. 11 años chico. Más rígido, normalmente chicos. Y aquí tenemos otro ejemplo de disgrafía, varón, 11 años, con altas capacidades. Sí, claro, se nota la disgrafía ahí con las líneas, que no como descompensado, desproporcionado, un poco sucio el texto. Y a ver dónde tengo a la niña que me encanta. Por ejemplo, vale, no has encontrado niñas con altas capacidades y disgráficas, pero ¿has encontrado escrituras de niñas y niños con altas capacidades sin disgrafía y hay alguna diferencia? Sí. Normalmente las crías tienen una madurez grafomotriz aún mayor que la de los niños. Aún mayor que la de los niños. Normalmente, a veces no, pero lo habitual que te encuentres... A ver, hay niños de altas capacidades con 14, 15 años que, porque te lo ha dicho el test WIS, que tiene altas capacidades porque tú no percibes las altas capacidades en lo grafomotriz.
Sin embargo, esto en crías con altas capacidades es imposible. Siempre vas a notar una mucha mayor madurez grafomotriz. Es verdad que hemos estado viendo ejemplos de niños claramente con una grafía muy superior a su edad, pero siendo relevantes no sería estadísticamente lo habitual. Pues ha sido por casualidad que os he encontrado los ejemplos mejores, pero no sería lo más habitual. En las niñas siempre es habitual encontrar una diferencia gráfica muy significativa. Fijaros en esta gráfica. ¿Qué años pensaríais que tiene? A ver. Yo diría, bueno, no sé, pero 10, 11. 10, 11. Tenía 6 años, recién cumplidos 7. Ostras. Un FI de 153, me parece que era. 150, 153, no me acuerdo cuánto era esta cría. Dice aquí una compañera, Rafa, dice, ¿es posible que podamos ver este material en algún PDF? Por favor, la conexión nos hace verlos borrosos a ti y a la pantalla del maestro. Sería genial o ver fotos, les suplico. No sé yo si Rafa se ha preparado para eso porque las tiene en el ordenador, pero esto se lo dejo a Rafa. No sé si... Lo que podemos hacer, gracias a Chantal, es que os organizo un curso de altas capacidades y escritura. Buena idea. Ese es un cursito rapidito y os apuntáis. Lo organizamos Chantal y yo, si a Chantal le parece bien. Sí. Y damos un cursito rapidito de altas capacidades, porque además esto con que me escuchéis 2 o 3 horas, rápido lo vais a captar, porque verdaderamente es muy fácil de verlo y son muy idénticas unas a otras. Increíble. Claro, esto, compañera, es un task, como una entrevista en vivo, con la idea de que conozcáis a Rafael y todo lo que pueda aportar y gracias que él nos acaba de invitar a hacer un taller con él y de nada, 1 horita o 2 o lo que sea y seguramente aprenderemos un montón. Así que, bueno, disculpar que no se vea y sea un poco así la conexión, pero también en Instagram nos dejan 59 segundos, o sea que hay minutos, perdón. Así que en breve nos van a cortar la conexión, o sea que por eso está bien. Ahí tenéis otro disgráfico varón de 11 años. Disgráfico, varón, vale, altas capacidades, varón 11 años, altas capacidades y disgráfico. Fíjate tú que tienen todos en común, ¿no? El tema del texto del más negro que blanco, ¿no? Como más sucio, más... Sí, los varones son como el horror vacui. Es una sensación del horror vacui, de horror al vacío. Lo rellenan todo, normalmente con una presión alta, tamaño medio grande, y con bueno, pues esta incapacidad para hacer el trazo curvo adecuadamente o al menos continuamente. Qué curioso. Y también fíjate que todas las que hemos visto, ya sé que no tiene relación, o sea, que decir que... Pero me impacta, a mí es algo que me impacta, eso que le llamábamos, yo le llamo chimeneas y en vuestra escuela lo llamaba como espacios entre las líneas verticales, ¿no? A mí eso me impacta que haya en escritura, sobre todo de adolescentes y de jóvenes, que haya ese grado de ansiedad y de angustia, ¿no? O sea, me impacta y me pone triste, ¿no? Porque dices, ¿no? Como que tengan esto los chavales. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara. Los trastornos de ansiedad se han disparado entre la juventud y los adolescentes y niños exponencialmente a lo bestia. Y claro, cada vez vamos a ver más los chimeneas y demás, sus vaciamientos verticales, los vamos a ver cada vez más y los estamos viendo cada vez más. Sí. Claro, tú por ejemplo ahora... A ver, mira, he metido la pata. Esta es una disgráfica... Esto es una disgráfica y niña. Que para mí tendría pues 10, 11 años. ¿Y tiene cuántos? 13 años, por ser disgráfica. Mira tú. Pero con altas capacidades. Sí, y como muy bien has dicho, el horror vacui de los disgráficos con altas capacidades. El rellenarlo todo con ansiedad y el no dejar un espacio en blanco, por si acaso. Qué fuerte. Y luego una pregunta, no sé si ahora últimamente has ido recogiendo escrituras,
también de altas capacidades y ves, no sé, esto ya estoy lanzando porque a lo mejor no te ha dado tiempo, pero ¿has visto alguna diferencia con el tema COVID? O sea, por ejemplo, que tú, a lo mejor estas son escrituras, tú tienes 300 escrituras y quizá son de hace muchos, muchos años o no, o hace un mes. Pero mi pregunta es, ¿hay diferencia a lo mejor, imagínate, altas capacidades, disgráfico y encima COVID, post-COVID, todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Hay alguna, o sea, has visto alguna escritura actual, superactual, con lo que está pasando ahora y hay diferencia o es igual? Sí, gracias a mis alumnos, que buena parte de ellos son profesores, casi todas las semanas tengo 2 o 3 casos de disgráficos y de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades. Y es justo esta semana pasada me entraron 2 niñas adolescentes de un colegio, de un instituto de Toledo. No estaba presente en los signos que hemos visto para el COVID, no estaban presentes. Había signos de ansiedad muy desarrollados y había signos de autolesión muy desarrollados. Una de ellas se cortaba las piernas semanalmente y eran altas capacidades las 2 crías, de 14, 15 años, si no recuerdo, 14 y 16 años. Y no estaban presentes los signos del COVID. En los adolescentes la sensación mía es que se dio bastante menos porque ellos de alguna forma interrelacionaron mucho a través de las redes sociales y pudieron solventarlo con todas las crisis de ansiedad que les han dado, más o menos así. En los adultos sí se nota mucho más los signos del COVID, sobre todo en el espacio interrenglón que se ha ensanchado a lo bestia y en el margen a la derecha que también se ha ensanchado importantemente. Pero en los adolescentes la verdad es que no ha habido un especial cambio, al menos yo no lo he apreciado. Y en estas niñas que tú decías que has visto la escritura y una de ellas se autolesionaba, ¿eso se puede ver en la escritura? ¿Hay uno no, me imagino que habrá muchos rasgos, no sé si los hay, que puedas detectar eso, que puedas tener una idea, ¿no? O a lo mejor solo se puede ver la ansiedad tal y no puedes ver nada más, pregunto, ¿eh? Sí, a ver, sí con peros. Hay signos que son los signos de la autolesión que los tenía muy marcados. En lo que llamamos el óvalo autopunitivo, no vale el óvalo autopunitivo desde cualquier lado, tiene que ser sobre todo el óvalo autopunitivo desde arriba o desde la derecha. Lo tenía muy marcado de tal forma que partía el óvalo a la mitad. Y además luego tenía signos de ansiedad y de tensión verdaderamente desbordantes. La chica estaba... Yo lo que vi claramente, y tengo que ser sincero, yo lo que vi claramente es que había ataques de ansiedad y ataques de pánico, que me lo corroboró el profesor que me entregaba la escritura, los ataques de ansiedad y de pánico, y me dijo, ¿ves algo más? Digo, bueno, pues con ataques de ansiedad y de pánico y con este signo de autolesión tan importante, es fácil que se dé la autolesión. Y me dijo, se corta todas las semanas los muslos en alguna ocasión. Están con tratamiento psiquiátrico con la cría y aún no lo han contenido. Se puede presumir la presencia de, pero no hablar claramente que este signo y este otro me están indicando que hay autolesión a ese grado. No. Qué fuerte esto. Bien, ya hasta aquí se ha disparado a lo bestia, que se ha disparado a lo bestia las autolesiones. Sí, esta semana venía un artículo en el periódico de un psicólogo infantil absolutamente asustado por el nivel que se estaba disparando entre los adolescentes las autolesiones. Qué horror. No, y también los suicidios en jóvenes, no, esto es bastante desagradable, pero es así. Bueno, al menos, la escritura es una forma también de poder, al menos en la escuela, si los maestros, maestras no tuvieran, pobrecitos, ¿no?, que tienen un montón de trabajo, no quiero decir que se pongan a formarse más, ¿no?, pero sí conocimientos, o si no, llamar a un grafólogo o grafóloga, ¿no?, para poder hacer estos análisis de la escritura o estas investigaciones que en el fondo con una escritura podemos ver un montón de características, de datos, nos aporta muchísimos datos, hay muchas variables y el que entiende y sabe hacer esa lectura de la escritura, que son años de estudio para que
lo sepan, no es un cursillo y seguimos estudiando, no es para que nunca se acabe, pero es que esto también me gusta reforzarlo porque parece que el grafólogo tengamos una bola de cristal, ¿no? Y que son años, horas, estudio, lecturas, ver muchas escrituras, ¿no? Y fíjate que con todo lo que nos has contado, ¿no? No sé, yo pienso, soy un profe o soy una madre, pues al menos un taller o algo, ¿no? Sería indispensable para mí, para que tuvieran un mínimo ¿no? de alarma, de ostras, aquí puede haber algo, ¿no? Que es, para eso, en el fondo, lo usamos, ¿no? Sí, y además yo difiero de ti en una cosilla. Los maestros se tienen que formar en esto, porque luego les facilita, ya sé que tienen mucho trabajo, pero es casi una obligación, porque luego les facilita el trabajo humano y el trabajo académico con los alumnos enormemente. Muchos de mis alumnos son maestros, son profesores, son PTs, son ALs, son orientadores, y verdaderamente todos lo dicen, lo bien que les viene el haber aprendido paidografía a la hora luego de tratar con los críos y saber qué es lo que le pasa, y ese niño que esta semana me viene muy alterado, ver en su escritura cuál es la causa, que me indica además la causa, las formas en las que yo puedo tratar de mitigar de alguna forma su dolor. Vale, pues yo era para no darles más trabajo, pero sí, en verdad estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si hay algún profe que no me mate, ¿no? Vale, no, me encanta. No, que Pues me maten mira, a mí, pero que se formen. Bien, pues mira, hemos podido hablar de escrituras y hemos visto, gracias a Rafael, escrituras porque estamos ya llegando al final, entonces voy haciendo como una conclusión. Hemos visto escrituras de niños y niñas con altas capacidades, con y sin disgrafía, que es muy interesante. También Rafael, por suerte, nos invita a un taller cortito, pero que vamos a aprender muchísimo, ¿no? De esto como más específico, ¿no? O sea, que no os preocupéis que eso seguramente próximamente lo vamos a construir. Y luego también me preguntaba yo, así como última, ¿no? Para cerrar, no sé, ¿qué consejos o orientación darías? O también, ¿qué bibliografía? Son dos preguntas, ¿eh? La bibliografía para lecturas, para ir profundizando este tema de escritura relacionado con altas capacidades, adolescentes, ¿no? Si hay algún libro o autor que tú conozcas que puedes, bueno, recetar, recomendar. Esta es una. Y la otra pregunta es también, ¿qué orientación darías a las personas, ¿no? Que se quieren, grafólogos, no grafólogos, da igual, ¿no? O sea, profesionales, maestros que se quieran meter o sea, ¿qué tips, ¿no? ¿Qué les animas, ¿no? ¿Qué les dices para que profundicen en esta temática, ¿no? De escritura y adolescentes? Pues la primera, yo, perdonad mi ignorancia, pero aparte de mi investigación sobre la escritura de altas capacidades, no conozco a ningún autor que haya hecho nada sobre el trabajo de altas capacidades y escritura, ni en niños ni en adultos. No conozco nada, eso no significa que no exista, ¿eh? Yo no lo conozco. Bueno. Desde luego en mi escuela, que se ha trabajado una enormidad sobre los niños, y tenemos un montón de libros sobre los niños, la escuela marquesiana, no hay ningún trabajo sobre altas capacidades y escritura, ni en niños, ni en adolescentes, ni en adultos. Yo creo que al menos para nosotros, mi trabajo es el que está ahí. Y no conozco en ninguna escuela grafológica ningún trabajo sobre el tema. No significa que no lo haya, yo lo desconozco. ¿Y tu investigación dónde está, Rafael? ¿Está en tu web o está en algún sitio? No, esta no la he subido a la web. Esta la tengo en los cursos que doy de paidografía y de dificultades de aprendizaje. Uno de los temas que damos es altas capacidades y ahí presento la investigación y el trabajo. No la he subido a la web, no. Pues esto sería interesante. A lo mejor debería. Y la otra pregunta que me has hecho, ¿por qué aprender grafología o grafopsicología? Fundamentalmente en el mundo infantil y adolescente, pues porque me da tan buena información, tan absolutamente espontánea, tan riquísima de cómo está ese niño, de cómo está viviéndolo, de cuáles son sus problemas de aprendizaje o sus capacidades intelectuales, de cómo está de ansiedad, de gestión del estrés, de la frustración, de si es feliz o infeliz, de si está deprimido o no está deprimido. En esa etapa tan absolutamente
maravillosa y a la par caótica que es la adolescencia, el tener a alguien a mano que me diga, está pasando esto, vamos a intentarlo solucionar de esta forma, es verdaderamente muy positivo. Y en la infancia igual, porque los niños, y sobre todo los niños varones, no tienen la capacidad ni la habilidad de comunicar sus estados emocionales ni sus problemas. Se los guardan, se los callan. Yo se los digo muchas veces en consulta y les digo, ¿cuántas veces te vas a la cama llorando en silencio sin que nadie se entere? Me miran y dicen, ¿y tú cómo lo sabes? Digo, pues porque tienes esto y lo veo. El niño es muy emocional y el niño está sufriendo mucho. Con ambos argumentos ya sé que el niño me llora en silencio en la cama de su cuarto. ¿Qué ocurre? Que todas esas cosas las tenemos en la información y muchas más, y verdaderamente en estos críos y estos adolescentes que tienen esa dificultad en comunicarse, encontrar toda la información que necesitamos en su escritura, que ellos escriben mucho más que los adultos, verdaderamente es un privilegio. Y además podemos ver cómo es la relación con sus padres directa. Si eres padre te interesa por saber cómo te mira tu hijo, y si eres terapeuta o grafólogo, terapeuta que trabajas con adolescentes y niños, verdaderamente te es imprescindible para comprenderles en profundidad y para ayudarles en profundidad. Qué bien, de verdad, yo me quedaría aquí toda la tarde, pero vamos a dejarlo para otro Grafocafé, que seguro que con Rafael vamos a tener más, porque es un pozo de conocimiento y de sabiduría. Así que, bueno, nos despedimos por hoy, este Super Grafo Fusión Café. Lo voy a colgar, se quedará colgado en Instagram, lo colgaré en YouTube y luego lo voy a compartir en Facebook, o sea que todo el mundo va a tener acceso a esta fuente de conocimiento de Rafael, aprovechad. Y próximamente seguro haremos este taller que comentaba Rafa. Así que nada, si quieres aportar alguna cosa más, nos vamos despidiendo. Pues quiero darte las gracias, Chantal, nuevamente por tu enorme trabajo de difusión. Es maravilloso. Me quito el gorro delante tuya. Aplaudo tu iniciativa, tu trabajo, tu disposición, tu gusto por comunicar. Enhorabuena. Gracias. Y nada, que se multipliquen las Chantales por el mundo grafológico, que nos irá mejor a todos. Muy bien, muchas gracias. Guapo. Bueno, amores, y gracias a los demás por estar aquí, por compartir, por preguntar, por aportar. De verdad, gracias a todas, a todos, a todos que nos ven desde todas partes, Canarias, Fuerteventura, Las Palmas, Madrid, Barcelona, todo. Así que, nada, nos vemos próximamente. Gracias a ti, Rafa, de verdad, porque es el segundo Grafocafé. Lo he disfrutado muchísimo, como siempre. Me encanta, no paro de aprender. Mira cómo está esto lleno de mis apuntes, llenetito. Así que, nada, lo dejo aquí todo y nos vemos próximamente. Un beso. Un beso. Chao, chao.